Hola chicos, ¿qué tal estáis? Mirad, hoy he cambiado de lado, ¿de acuerdo? Bueno, hoy traigo otro vídeo interesante de eso que os gustan a vosotros. Hoy voy a hablaros un poquito de arte, ¿de acuerdo? Yo sé que vosotros sois muy artísticos y os gusta mucho el arte, y en este caso en concreto voy a hablar sobre el Renacimiento italiano, ¿de acuerdo? Sobre este estilo artístico que nace en Italia, por eso se llama Renacimiento italiano, si no se llamaría de otra forma. Y en primer lugar quiero que entendamos que este estilo artístico nuevo no nace de la nada. Si no nace porque de pronto se levanten por la mañana y digan, bueno, vamos a establecer un nuevo estilo artístico. No, esto viene representado, o es una continuación, o es una expresión de ese humanismo que vimos en el tema anterior. En el vídeo anterior os hablé del humanismo, es decir, de esta nueva corriente intelectual que empieza a recorrer Europa con los inicios de la Edad Moderna, donde el ser humano empieza a preocuparse por sí mismo. Es una sociedad mucho más antropocéntrica, donde el ser humano va a ser el centro de todas las cosas, sin olvidar la figura de Dios, pero ya dejamos el teocentrismo medieval, lo dejamos a un lado, y para centrarnos en un nuevo humanismo donde se mira o se echa la mirada atrás y se busca en la antigüedad griega y romana, se busca pues ese valor que tenía el ser humano propiamente dicho, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta expresión o esto también se ve reflejado en el arte, y surge un nuevo estilo artístico que se conoce con el nombre de Renacimiento, ¿vale? Y no es otra cosa que el renacer de la antigua cultura griega y romana, que veremos que tiene unos motivos. Bueno, en primer lugar, como ya he dicho anteriormente, surge en Italia, y quiero, antes de nada, empezar a definir lo que es la figura del mecenas. Mirad, ¿el mecenas quién es? El mecenas es el que paga por la obra de arte. Si yo quiero tener una obra de arte, yo pago a un autor por la obra de arte. Y los autores, cosa que no ocurre en épocas anteriores, van a empezar a ser conocidos. Antiguamente no se conocen nombres de prácticamente ningún autor, a excepción de la época griega y romana, que ahí sí. En la época medieval los autores, es decir, los artistas, prácticamente eran albañiles, es decir, realmente no eran conocidos, era rarísimo que se conociera alguno. Mientras que en la época del Renacimiento, no, los autores, los artistas van a ser genios, van a ser reconocidos, van a cobrar, van a tener van a decir, a mí me encargan un cuadro, yo pinto el cuadro y yo vendo el cuadro, ¿de acuerdo? Quien compra el cuadro son los mecenas, ¿de acuerdo? Son, por ejemplo, en esta época renacentista, pues está empezando a ebullir, está en estado de ebullición lo que es la burguesía. Y la burguesía quiere aparentar su riqueza. ¿Cómo lo hacen? ¿Se compran un Ferrari? ¿Se compran un Lamborghini? No hay. Es decir, la única forma que ellos tienen de aparentar y de demostrar que tienen dinero es mediante el acceso al arte. Pagan por el arte, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahora los grandes mecenas van a ser los burgueses, los nobles y, por supuesto, la iglesia, que son los que van a pagar por seguir o porque la gente le haga, porque los artistas le hagan lo que son las obras de arte. Por ejemplo, quiero que conozcamos dos familias italianas, que son los Medici en Florencia, van a ser grandísimos mecenas del arte, y los Sforza en Milán, ¿de acuerdo? Y luego ya, evidentemente, los papas en Roma van a ser los que capitalicen también el arte, como ahora veremos en las diferentes etapas. Bueno, vamos a ver. Como he dicho anteriormente, el nombre artístico, o este nombre de este estilo artístico de Renacimiento, hace referencia a eso, al renacer de la cultura griega y latina, y se da sobre todo fundamentalmente por dos motivos. Uno, en el año 1453 se produjo la caída de Constantinopla, y muchos habitantes de la ciudad de Constantinopla huyen a Italia, ¿de acuerdo? Entonces, en Italia se crea una nueva escuela griega de arte que trae toda esa cultura, ese conocimiento que en Constantinopla venía sobre todo relacionado con el arte griego. Pues ellos traen ese influjo artístico griego. Y en segundo lugar, Italia es un museo, ¿de acuerdo? Es un museo donde toda la antigüedad romana está a simple vista, y encima de todo se están haciendo excavaciones y están apareciendo más restos romanos. Por lo tanto, si a esto le unimos la llegada de artistas de Constantinopla con una influencia griega, a esto le unimos a todo lo romano que rodea a la propia Italia, pues todo ese ambiente genera que se eche una vista atrás y se mire hacia el pasado griego y romano como la base de este nuevo estilo artístico, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a las fases distintas que las que podemos dividir el Renacimiento, podemos hablar de 4 épocas. El Trecento, mira, el Trecento hace referencia al siglo XIV, y esto va a ser una mezcla entre el estilo artístico gótico y el estilo renacentista. Es decir, no penséis que de pronto nace el Renacimiento, al día siguiente empiezan a hacer edificios con características renacentistas. No, hay un proceso de evolución que se conoce como la primera fase, que es el Trecento. Por ejemplo, un artista famoso es el pintor Giotto.
¿de acuerdo? Luego tenemos una segunda etapa, que es el 480, ¿de acuerdo? Esta es una etapa ya donde ya el Renacimiento se está asentando, donde ya se ven las principales características del Renacimiento, y aquí la capitalidad va a estar en Florencia, ¿de acuerdo? Y aquí van a ser los Medici los que cojan la batuta del estilo artístico y son los que más obras demandan, ¿de acuerdo? Junto con la iglesia, evidentemente. Esto ocurre en el siglo XV y tenemos pues ya autores como Brunelleschi, como Ghiberti, como Donatello, como Botticelli, que son famosos de esta época. Luego tenemos una tercera etapa que es el Cinquecento, ¿de acuerdo? Que es los primeros 30 años del siglo XVI. ¿De acuerdo? Aquí mirad, esto es el esplendor máximo del Renacimiento y donde están los grandes artistas del Renacimiento puro, como pueden ser Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael Sanzio, ¿de acuerdo? Son los grandes artistas del Renacimiento y ahora la capitalidad del movimiento va a estar en Roma. ¿Por qué? Porque se está haciendo una casa nueva del Papa, que es la Basílica de San Pedro del Vaticano. Por lo tanto, ahora mismo va a demandar, la gran mayoría de los artistas van a estar contratados por el papado y van a irse a Roma a hacer sus obras. Y luego tenemos que hablar de una cuarta fase que se llama el manierismo, y es que aún manteniendo el lenguaje clásico, ¿de acuerdo? Que ahora os hablaré de qué es el lenguaje clásico, las formas empiezan ya a doblarse un poco, ya no tenemos tanta armonía, tanta línea recta como tenemos en el Renacimiento, sino que ya se puede hablar de una nueva época que se llama el manierismo, que ya te está dando aviso de que la cosa va a cambiar y que va a llegar posteriormente un nuevo estilo artístico que será el barroco, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el manierismo es el final del Renacimiento y el principio del barroco, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar un poquito de arquitectura, ¿vale? Vamos a mirar. Evidentemente, cuando yo digo que se vuelve atrás y se vuelve a mirar y se vuelve a mirar el antiguo, el esplendor griego y romano, no penséis que van a hacer templos como hacían en Grecia y en Roma, ¿de acuerdo? No, lo que se recoge ese lenguaje clasicista, esa forma de hacer los edificios mediante un lenguaje, es decir, se cogen ciertos elementos que estaban presentes en ese estilo artístico y se adaptan a los tiempos, es decir, por ejemplo, a un edificio gótico o a una catedral gótica se le adaptan los nuevos elementos que se están cogiendo del pasado. Por ejemplo, se vuelven, cosa que no ocurría en el románico o en la inmensa mayoría de los templos románicos, se vuelve a coger, por ejemplo, la columna griega y romana, la columna con su capitel clásico, es decir, con sus diferentes capiteles, dórico, jónico, corintio, compuesto, ¿de acuerdo? Con su basa, fuste y capitel, es decir, se coge ese lenguaje y de pronto, de nuevo, en los edificios se insertan ese tipo de columnas. Por ejemplo, se vuelven a los arcos semicirculares, en el gótico eran arcos apuntados, ¿de acuerdo? Bueno, pues se vuelven a coger los arcos semicirculares. Por ejemplo, otra solución técnica que esta nueva es la cúpula, es decir, normalmente las iglesias estaban coronadas por una cúpula, como voy a poner aquí como en la catedral de Florencia con la cúpula de Brunelleschi, ¿vale? Luego, por ejemplo, se vuelven a coger los tímpanos triangulares, que son los tímpanos que recuerdan a los tímpanos de los templos griegos, y también se cogen los frisos, ¿de acuerdo? Estas formas rectangulares alargadas donde por ejemplo en el Partenón se recordaban batallas de Atenea, de Palas Atenea. Bueno, pues esto se vuelve a recoger para hacer las portadas de las iglesias o de las catedrales de este estilo renacentista. Y esto rompe con lo que eran las catedrales góticas, no tienen nada que ver, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vuelven los planos circulares. Ahora también se utiliza el plano de cruz griega, que se complementa con el plano de cruz latina. Recordamos, el plano de cruz griega es una X, ¿vale? Y el plano de cruz griega es una cruz, ¿de acuerdo? Vale, entonces, de nuevo, ahora, por ejemplo, ¿qué más cosas tenemos del lenguaje renacentista, del lenguaje antiguo? Es que se predomina la horizontalidad en lugar de la verticalidad. Es decir, los edificios góticos eran muy verticales, ¿de acuerdo? Incluso al final se le hacían agujas apuntadas para intentar simbolizar que estaban muy cerca de Dios. Ahora predomina la horizontalidad, ¿de acuerdo? Los edificios no son excesivamente altos y son más bien horizontales. Lo que se busca es encontrar, y esta es la palabra clave, es encontrar la armonía. Buscan que los edificios no rompan con el ser humano, es decir, el ser humano es la medida de todas las cosas, entonces buscan que los edificios tengan cierta armonía, cierta tranquilidad, quieren transmitir tranquilidad, quieren transmitir naturalidad. Por ejemplo, buscan la simplicidad de las formas, que las líneas sean rectas, que los espacios sean abiertos, que sean diáfanos, y sobre todo lo que he dicho es que existe una serie de una proporción. No decoran en exceso, ¿de
¿de acuerdo? Es decir, no decoran en exceso. Los edificios, sobre todo las portadas, no van a estar decoradas en exceso, como por ejemplo en el gótico, que llegó un momento en el que aquello está totalmente decorado. No, aquí intentan, repito, que sea todo armonioso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cuáles son los ejemplos más característicos de este estilo artístico? Pues mira, en primer lugar, tenemos que hablar de la Catedral de Florencia, que es, gracias a su cúpula, es uno de los emblemas de este Renacimiento, y está como uno en Florencia. Por ejemplo, el interior de la Basílica de San Lorenzo, que aquí se cumple perfectamente lo que estoy diciendo de las columnas, los arcos de medio punto. En tercer lugar, tenemos que hablar que es muy importante, que se me olvidó deciros, que además de las iglesias, que son principalmente los edificios que se construyen, también destacan los palacios de estos nobles que salen en su palacio. Por ejemplo, el castillo de los Sforza en Milán, ¿de acuerdo? Es importantísimo. La Basílica de San Andrés también es otro de los ejemplos más importantes de este estilo artístico, y el templo de San Pietro in Montorio en Roma, ¿de acuerdo? Es un templo pequeñito y circular, ¿de acuerdo? Esto es en cuanto a lo que es la arquitectura. Ahora seguimos con la escultura y con la pintura. Mirad, la escultura y la pintura también van a reflejar esta nueva mentalidad que va a haber en la época moderna, este humanismo, es decir, van a intentar, mediante la escultura y la pintura van a intentar reflejar una realidad, la realidad que ellos quieren reflejar, una realidad, un naturalismo. Van a intentar otra vez hacer escenas cotidianas del mundo. Vamos a dejar atrás ya esas pinturas de la época románica, esas pinturas didácticas donde las figuras eran planas y donde normalmente se representaban escenas de la Biblia. No, ahora van a intentar representar escenas de la naturaleza, van a representar paisajes, van a representar seres humanos, muchos seres humanos, también van a representar muchos seres mitológicos, ¿de acuerdo? Como en la antigüedad griega y romana. A todo esto se le añade que van a hacer retratos, por lo tanto va a haber otro tipo de movimiento tanto en la escultura como en la pintura. Van a aparecer nuevas técnicas que se van a complementar con, por ejemplo, la técnica pictórica del fresco, que es la que se utilizaba desde siempre. Pues ahora, por ejemplo, se va a poner de moda el temple, pero también las pinturas al óleo, las pinturas con aceite. Por lo tanto, va a haber una serie de avances técnicos que, como veremos después, pues van a llegar a lo que es la pintura. Vamos a ver, ¿cuáles son las características principales de este nuevo estilo artístico? En primer lugar, tenemos que hablar del idealismo y la serenidad. Mirad, intentan que las pinturas y las esculturas no tengan excesivo movimiento, sean cuadros serenos, cuadros tranquilos, cuadros armoniosos, es decir, que intentan representar la belleza de la naturaleza de una forma tranquila, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo lo hacen? Mediante un idealismo, es decir, ellos representan, por ejemplo, al ser humano, pero representan al ser humano perfecto, al ser humano ideal, ser humano perfecto, con todos sus músculos, el ser humano que tenga la cara perfecta, es decir, es una representación de la realidad, pero idealizada. ¿Cómo sería la realidad perfecta? Es decir, si por ejemplo la realidad sería, si yo aquí tengo una cicatriz, pues yo salgo representado con mi cicatriz. No, ellos ya utilizaban el Photoshop de la época, era un retoque. Ellos hacían los cuadros con una belleza, intentaban representar lo que era la máxima belleza del ser humano. Claro, ahora les interesa mucho el ser humano, ¿de acuerdo? En la Edad Media el ser humano salía poco, y encima todo si salía totalmente vestido. Ahora no, ahora incluso el ser humano vuelve a coger protagonismo y encima de todo aparece desnudo, es decir, las esculturas aparecen los cuerpos desnudos, cuerpos perfectos. Es decir, aquí en este sentido al artista se le permite esa licencia de representar cuerpos desnudos. Luego, en sus obras, tanto en la escultura como en la pintura, buscan el equilibrio y la armonía. ¿Eso qué es? ¿Qué es el equilibrio y la armonía? Es decir, que las obras no tengan un brazo más largo que el otro, que por ejemplo la cabeza no sea muy pequeña en relación a un cuerpo muy grande. No, hay un canon de belleza y establece que 7 cabezas equivale al cuerpo, ¿de acuerdo? Luego en un momento dado pueden estirarlo, pero más o menos es que tenga una armonía, una proporción. A Miguel Ángel se le va un poco de las manos con su David, ¿de acuerdo? Que hace una escultura de casi 4 metros, pero bueno. Y luego eso, lo que estoy diciendo. Aparte de eso tenemos que hablar de nuevas nuevas técnicas, como por ejemplo el hecho de la pintura, y también en cuanto a los materiales. Por ejemplo, ahora destaca, antiguamente en la época románica las esculturas predominaban que eran de piedra. Ahora vuelve a hacerse de mármol, ¿vale? El mármol es una piedra. Bueno, vuelve a hacerse de mármol, que es un material mucho más caro, pero ya sabemos que ahora los mecenas
pagan por ese tipo de materiales, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuáles son las obras más destacadas? Pues tenemos los artistas más destacados en cuanto a la escultura. Tenemos que hablar de Donatello, de Ghiberti y sobre todo de Miguel Ángel, o Michelangelo, que es como las tortugas ninja, que pone el nombre de los artistas renacentistas, ¿vale? Bueno, pues en este caso Miguel Ángel es el gran artista. Aquí podría tirarme horas hablando de Miguel Ángel. Miguel Ángel, por ejemplo, él cogía un bloque de mármol y él en el bloque de mármol veía, él decía que dentro estaba lo que él quería sacar. Él sacó de un bloque de mármol, sacó a su Moisés, sacó a su David, pero es que encima tú también hizo la Piedad del Vaticano. Lo impresionante es que con un cincel y con un martillo hacían los pliegues de la ropa, hacían que parece que la ropa es esponjosa, que tiene vida, que tiene movimiento. Es increíble cómo ellos con un martillo y con un cincel podían llegar a hacer este tipo de esculturas sin fallo. Si tú fallabas no podías borrarlas, ni podías coger y echar el cemento y arreglarlo, no. Esto es lo que había, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a la escultura. A la escultura. ¿Qué ocurrió con la pintura? Mirad, con la pintura, artistas importantes de esta época van a ser Leonardo, Botticelli, el propio Miguel Ángel, ¿de acuerdo? El propio Miguel Ángel con la Capilla Sixtina, Botticelli con el Nacimiento de Venus, Leonardo da Vinci, bueno, pues con su Virgen de la Roca o con la famosa Gioconda, con la enigmática Gioconda, y sobre todo Rafael con la Escuela de Atenas. Rafael con la Escuela de Atenas, mirad, en este cuadro de la Escuela de Atenas se representa a la perfección cuáles son los cánones y las características del Renacimiento, es decir, armonía, proporción, colorido, idealismo. Vale, entonces todo lo estamos viendo, pero es que encima de todo se utiliza o se empieza a utilizar lo que son la estructura piramidal de los cuadros y se empieza a utilizar la perspectiva. Se le intenta dar perspectiva a los cuadros. Antiguamente, para dar una perspectiva, lo que hacían era poner una figura más grande y una figura más pequeña, una figura delante, una figura detrás. Ahora lo que se hace es, se busca un punto de fuga y hacia ahí convergen todas las líneas. Y eso le intenta dar profundidad a la propia al propio cuadro. Bueno, entonces, pues repito, en el cuadro este de la Escuela de Atenas tenemos la máxima representación de lo que es el estilo artístico renacentista en cuanto a la pintura. Por último, quiero hacer un pequeño inciso y quiero hablar un momento de la pintura flamenca. Mira, la pintura flamenca es la que se da en la zona de los Países Bajos, la zona de Flandes, y es una pintura que es muy característica. ¿Por qué? Porque ellos pintan al óleo, ¿de acuerdo? Aquí está el gran Jan van Eyck, que esta pintura al óleo lo que hace es que puedas retocar la pintura, es decir, porque tarda mucho en secarse, entonces tú puedes quitar esa pintura porque es como una pasta y puedes retocar la pintura, pero al mismo tiempo hace que tú puedas ser muy minucioso al hacer los cuadros. Pues una de las características de la pintura flamenca es su minuciosidad, su detallismo. Es decir, aquí te pueden hacer, tú puedes estar viendo un primer plano, pero es que al fondo puedes estar viendo un castillo y el castillo está perfectamente hecho, no está por ahí difuminado, no, está perfectamente hecho. Bueno, pues simplemente que sepáis que aquí os voy a poner, para despedirme de vosotros, el matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck, uno de los grandes representantes de la pintura flamenca. Bueno, espero que os haya gustado, haya sido lo más rápido posible y nos vemos pronto. Chao, chao, en los siguientes vídeos con Sergio.